linda, aquí estamos en esta mañana a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y, como no, también en redes sociales. Radio Pichincha Multimedia nos encuentra en nuestro canal de YouTube y también en Facebook como Radio Pichincha. Síganos en Twitter también, @radio_pichincha, y estamos conectándonos, enviando información actualizada minuto a minuto, lo que usted tiene que conocer, lo que pasa en el país. Y bueno, vamos a las noticias de la comunidad, a saber qué pasa en Quito, cómo se siente la gente, cuáles son sus dolencias, sus malestares, sus alegrías. De todo eso queremos hablar en nuestro programa de las Warmis el día de hoy. Y vamos a ver estas imágenes viralizadas por usuarios del transporte público en la capital. Y este bus que tiene la ruta Cumbayá-Floresta, por aquí por la Floresta, nos dicen no hay ningún tipo de control de los conductores irresponsables, meten muchísima gente en un bus pequeño que transita por las calles angostas, como es la Avenida de los Conquistadores. Una tragedia puede pasar sin problema y bueno, así es como va la ciudadanía. En esta imagen incluso se ve la puerta abierta, eso es una irresponsabilidad. Hay que tomar cartas en el asunto. Ayer estuvimos conversando con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, nos decía, la prioridad del municipio es el transporte público, pero tiene que ser el transporte público de calidad. Ojalá y realmente se puedan implementar todos estos sistemas tecnológicos que permitan ejercer un control más sostenido con lo que pasa en el transporte público, porque hay como 2,000 buses acá en la capital y obviamente no hay un agente de control para cada uno de estos buses. Es la misma ciudadanía la que tiene que reportar todas estas irregularidades, porque no está bien que la gente vaya de esta forma. Ese bus obviamente está llevando más de las personas que debería llevar, pueden existir accidentes y luego nadie responde, absolutamente nadie. Hay un tema ahí importante, grande, que hay que resolver y que pues le pedimos sin duda al municipio de Quito que lo tome en cuenta, porque son quienes tienen la rectoría sobre el transporte en la capital. Bueno, vamos a revisar imágenes que también son dolorosas de lo que pasa con nuestros compatriotas. Ayer se informó que hubo un lamentable suceso ocurrido en el departamento nicaragüense de Río San Juan. Una migrante ecuatoriana de 21 años, identificada como Alison Nicole Macías, perdió la vida de forma instantánea, mientras que otras 17 personas, incluidos 7 menores de edad, resultaron heridos. El accidente, o el siniestro más bien, se produjo cuando la camioneta en la que viajaban los migrantes indocumentados volcó en la comunidad rural de Palo de Arco, en el municipio de San Carlos. Según el informe policial preliminar, los heridos, de diferentes nacionalidades, incluyendo colombianos, ecuatorianos, venezolanos, fueron trasladados al Hospital Regional Luis Felipe Moncada en San Carlos. Los medios locales han reportado que entre los lesionados se encuentra una niña colombiana de apenas 2 añitos. Realmente esto parte el corazón. Su condición es grave. Asimismo, 2 hermanos venezolanos de 9 años de edad. Por Dios, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo estamos de mal? ¿Cómo ponemos en riesgo la vida de los menores, de los niños y niñas que huyen de circunstancias fuertes, como lo que pasa también en nuestro país, ¿no? La camioneta involucrada en el siniestro era conducida por una persona que se dio a la fuga. Esto pasa aquí y en todo el mundo. Muy triste son las imágenes de este siniestro, donde una compatriota, una migrante ecuatoriana de apenas 21 años, Alison Nicole Macías, ha perdido la vida. El incremento de la migración responde a muchas causas, entre ellas que la gente no tiene trabajo, que los ciudadanos y ciudadanas ven que no se garantiza la calidad de vida, el bienestar para todos y todas, y esto debería dolernos muchísimo. Eduardo nos saluda, muy buenos días, gracias por conectarse. También Alejo está con nosotros en esta mañana. Sabrina nos escribe también. Y estaban hablando, incluso comentando la entrevista previa que teníamos acerca de la explotación en el trabajo y la indefensión en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Hoy empieza precisamente la campaña electoral. Hay que decirlo, pues los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República oficialmente pueden pautar en medios de comunicación. Ya han estado haciendo obviamente una campaña previa, por lo que hemos visto.
se han hecho caravanas a nivel nacional, visitas a medios de comunicación, todo eso es pre-campaña, pero oficialmente la campaña se anunció que inicia el día de hoy, 13 de julio. Los aspirantes a la presidencia podrán iniciar oficialmente su campaña política luego de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral autorizara extender este periodo. Esa es la papeleta que va a llegar a las manos de los ecuatorianos y ecuatorianas que esperemos que con mucha conciencia depositen su voto. Todavía no se inicia, eso sí, la campaña electoral para los candidatos asambleístas, ¿no? Eso todavía está con recursos pendientes, algunas impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral y todavía no tenemos la papeleta que vamos a recibir los ciudadanos y ciudadanas de asambleístas nacionales y las de asambleístas provinciales y también del exterior. 9:10. Hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a conversar precisamente acerca del trabajo, pero del trabajo autónomo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores autónomos en Quito? Va a estar con nosotros Rodrigo Guarderas. En el momento en que se conecte, por favor, me lo confirman para poder empezar con él la entrevista y dialogar acerca de esta circunstancia, esta situación que también pues nos convoca, ¿no? Que nos invita a pensar en las condiciones en las que muchas personas se ven obligadas a trabajar, pero también en cuáles son las necesidades de la ciudad, ¿no? Las disposiciones que se dan desde el municipio. El día de hoy, precisamente en la tarde, va a realizarse el lanzamiento de un plan de comercio para la capital y pues también hay que estar pendientes de eso. De hecho, vamos a escuchar a Lira Villalba de la Agencia de Control Metropolitana, que ha anunciado también que se van a realizar algunos operativos. Esto lo queremos comentar con Rodrigo Guarderas, coordinador de ASOTRAP, sobre la situación de los trabajadores autónomos en Quito. Estevitan, por favor. La administración municipal liderada por Pavel Muñoz en este objetivo del renacer de Quito, lo que quiere es plantear de cara a la ciudadanía soluciones integrales. Soluciones que respeten profundamente lo que tiene que ver con los derechos especialmente como el derecho al trabajo. No queremos afectar el derecho al trabajo, pero tampoco queremos afectar y queremos lograr un equilibrio entre lo que tiene que ver al orden, al cumplimiento de la normativa frente al tema del derecho al trabajo. Sí al trabajo regularizado, al trabajo normalizado, ordenado, para que la ciudad de Quito muestre en imagen y en práctica precisamente lo que queremos de lo que corresponde, ¿no? Entonces, me parece que es importante colocar esos temas para explicarle cómo van a ir los procedimientos. No afectar el derecho al trabajo no significa simplemente dejarles que hagan pues sus procesos de comercio sin ningún control. Al contrario, queremos mantener los controles, pero queremos empezar y estamos empezando ya con un proceso de disuasión en cuanto a los operativos. Prevención, disuasión, información han sido nuestras consignas en este tiempo de control que estamos desarrollando, pero esto no va a durar para siempre, ¿no? Esto va a tener una consecuencia de información y del tiempo, darle el tiempo necesario para que la gente se regularice y podamos tener las soluciones integrales que requiere el comercio autónomo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, abogada? Estamos hablando de que aproximadamente en este mes y medio probablemente ya tengamos solucionado lo que más pronto se haga, pues mejor de acuerdo al plan de comercialización que se está diseñando. Queremos habilitar los espacios de los mercados que tenemos ahora mismo y también generar espacios dignos, ordenados, donde el comercio autónomo pueda ejercerse de una manera eficiente, segura, digna para la ciudad. Eso le decía, no podemos simplemente movilizar el problema de un lugar al otro o pretender que con la represión entendamos que esto sea solucionado. Por ello, la visión del alcalde Pavel Muñoz es plantear una solución integral, no afectar el derecho al trabajo y aplicar las medidas cautelares que fueran necesarias una vez concluido esto, es decir, llegar, por ejemplo, al tema de retenciones, pero que estas retenciones sean también bajo la línea o en la línea del trato humanizado. Respeto a los derechos humanos, no nos vamos a enfrentar con la población, queremos hacer procesos respetuosos, pero también efectivos.
Alba, de la Agencia de Control Metropolitano, y queríamos que Rodrigo Guarderas comente con nosotros también estos controles que han sido anunciados. Rodrigo, muchas gracias por conectarte en esta mañana. Él es coordinador de Asotrap y por supuesto con él hemos hablado muchas veces sobre lo que pasa con el comercio autónomo, cuáles son también las causas de que tantas personas opten por salir a las calles a ganarse la vida y a tratar de subsistir, ¿no? Porque estas son ventas que son de subsistencia realmente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estábamos escuchando a Lira Villalba y el anuncio de los controles y por supuesto qué tan compatibles son el hablar de controles con el hablar de el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues la problemática del comerciante autónomo, del comerciante informal, no es reciente, ya lleva bastante tiempo y hemos visto que el accionar del municipio ha sido siempre el mismo en realidad. O sea, se comienza por dar las advertencias, los exhortos, que consta igual en la normativa municipal. Sin embargo, al no tener una verdadera solución de base o una solución que vaya a resolver los problemas con respecto a esta problemática, entonces se recurre a lo que es la agresión, la violencia, porque un comerciante no se va a dejar quitar los productos, ya que de esto subsiste su familia. Entonces, es algo que se viene repitiendo, no creemos que vaya a cambiar, no vemos ninguna mira diferente a lo que está haciendo este actual alcalde. Entonces, lo que nos toca a nosotros los comerciantes autónomos, que somos la mayoría, los que no estamos regularizados, es la organización, defender el derecho al trabajo, defendernos en las calles contra la violencia, la policía metropolitana. Ya tenemos casos, nos han informado ya de casos de agresiones, de gente que le gasean, a mujeres que les pegan en el centro histórico y en otras partes, a pesar de que no empiezan aún los decomisos, las retenciones. Entonces no vemos una efectiva salida al municipio. ¿Estos reportes son de esta administración? Sí, exactamente. La semana pasada nos informaron, y estos días también, de agresiones ya que se han dado específicamente en el centro histórico. Uh-huh. Y repito, sin estar todavía en la época de retenciones. Pero el discurso es otro. En este momento acabábamos de escuchar a Lira y ella decía, no queremos enfrentarnos con la ciudadanía, queremos organizar el comercio, y el día de hoy se va a empezar a trabajar en esta mesa de construcción de un plan de comercio para la ciudad. ¿Tienen alguna expectativa acerca de este plan que se pueda trazar? En realidad son muy bajas las expectativas de que se pueda realizar algo efectivamente a favor de los comerciantes autónomos. Nosotros hemos dado cifras, si es que en plataformas, en mercados y comercios hay 4,000 comerciantes y vendedores autónomos, en las calles hay 60,000. Entonces no es efectivo que se creen más puestos para los comerciantes de las calles para que ingresen a estos locales, porque va a quedar un gran número afuera. Entonces eso no es una solución, y tampoco las retenciones lo son. Como les digo, ellos tratan de hacerlo dentro de la normativa, respetando los derechos humanos. Sin embargo, el comerciante no va a perder sus productos muy fácilmente porque de eso vive. Entonces se generan los enfrentamientos. Entonces no vemos una solución factible, y cabe recalcar que esto ya lo han dicho antes los alcaldes, los directores de comercio, los directores de la MC. O sea, es un discurso reiterativo que se repite y que finalmente no funciona. O sea, no vemos nada diferente, es lo que quiero decir. Uh-huh. ¿Ya? Sí, por supuesto, entiendo, pero ¿cuál sería la posibilidad de que pueda generarse una armonía con el trabajo autónomo que está en las calles? Porque hay sectores donde la ciudadanía, por ejemplo, se queja y dice, bueno, por aquí no hay ni siquiera cómo pasar. Y obviamente son esos lugares donde están los comerciantes, porque son los lugares por donde pasa la gente y donde pueden vender. Entonces, ¿cuál sería alguna propuesta o alguna alternativa que pueda existir para gestionar mejor la presencia de los comerciantes sin prohibirles que estén ejerciendo su trabajo? Efectivamente, nosotros como organización
trabajamos en ese eje también, en la organización, en la convivencia con la ciudadanía y los transeúntes, para no causar justamente estos problemas que sí se presentan, no los vamos a negar, pero eso también le corresponde al municipio, tratar de generar este orden en las ventas, ya que el problema del desempleo es estructural y está por todos lados. Entonces podemos generar soluciones, abrir ferias más pequeñas por los barrios, diferentes cosas, trabajar por horarios, trabajar bajo un chaleco, una carnetización. Sí, o sea, se puede hacer varias cosas, pero sin embargo tenemos una pared que es la normativa. La normativa, porque ahí no te permite trabajar, invisibiliza a los que no tienen el permiso PUCA. Entonces con esa gente no se puede hacer nada, ¿sí? Ahí desde la normativa dice eso. Claro, Y eso lo hemos reflexionado en muchas oportunidades, Rodrigo, lo hemos reflexionado muchísimo, porque todas las autoridades dicen es que estamos haciendo cumplir la normativa, pero la normativa no está acorde a la realidad que vive nuestro país, no está tomando en consideración los derechos de las personas. Exactamente, justamente, solo 4.000 tienen el permiso, ya vamos cerca de 12 años con esa normativa de sacar el PUCA, y tan solo tienen 4.000 comerciantes, o sea, no avanza nada. Hablemos que hay por lo bajo 50.000 comerciantes, entonces no se regulariza nada, y más bien es un discurso para poder atacar a los comerciantes que no tienen el permiso, y bajo esta normativa de sacar el permiso. Entonces, como decía, obtener ese permiso es muy difícil, y no hay opciones para la gente que no tiene el permiso, simplemente es el accionar que ya hemos visto regularmente. Entonces esa es una falencia para resolver estructuralmente el problema que se da. Entonces eso creemos que es importante tratarlo, y no solo discursos, como digo, son bastante bonitos del plan de comercio magistral, ya saldrá, pero no vemos nada diferente, nada sustancial diferente que pueda ayudar a resolver de raíz de esta problemática y que se frene la violencia, porque nosotros luchamos no porque nos dejen trabajar, sino porque se respeten los derechos, o no porque nos entreguen puestos, sino porque se respeten los derechos básicos, los derechos humanos de las personas. Y en torno a las retenciones también se ha hablado mucho, ¿no? Porque siempre te dicen no son decomisos, son retenciones, y te hacen la diferenciación de que te pueden devolver la mercadería. Sin embargo, te quitan mercadería que o es perecible y se va a destruir en el mismo día, o te quitan mercadería que tiene un valor menor a la multa que tienes que pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo armonizar esto? Y yo ahí pregunto, y no sé cuál es también la disposición que tienen desde el municipio de tratar de construir las propuestas, los planes, los operativos, lo que se realice en coordinación con los trabajadores autónomos que ya están organizados. Con ustedes, por ejemplo, ¿han podido conversar? ¿Han tenido alguna vía para dialogar? En realidad, nosotros siempre hemos conversado con las autoridades, pero a través de la movilización. Nosotros nos vemos un poco marginados, ¿sí? Porque como dije, solo trabajan con los comerciantes que quieren entrar de esta dinámica de regularización, cuando vemos que no es efectiva, no funciona. Entonces nosotros no podemos engañarles a nuestros socios, a nuestros asociados, y decirles vamos todos a sacar el permiso, cuando eso no representa absolutamente nada. En un operativo no te están preguntando si tienes el permiso. En un operativo cogen todo al balde, al camión, y no se sabe eso. Entonces esa no es la salida. Entonces no hemos tenido acercamientos con este alcalde. Sin embargo, en una pequeña protesta que hicimos la anterior semana, se acercaron los asesores del alcalde y dijeron que quieren tener una discusión con Azotrav, debido a que nosotros somos una fuerza que luchamos honestamente por defender los derechos de los comerciantes. Estamos atentos, estamos dispuestos a generar soluciones. Nosotros hemos propuesto en varias ocasiones planes de venta, y les instamos a que ellos también revean la normativa para poder generar soluciones, no solo el discurso por fuera y las mismas normativas por dentro. Rodrigo, hay algunos mensajes que nos envían los ciudadanos y quisiera trasladártelo porque es quizá lo que piensa un porcentaje de la población que ve con malos ojos a los comerciantes autónomos. Nos dicen, por ejemplo, los comerciantes deben regularizarse, ellos se conocen, las ventas están descontroladas.
También Oscar nos dice, no se genera competencia desleal que obliga a los que pagamos arriendo, luz, agua, a la quiebra de los negocios. También dice, que tengo muchos mensajes. En Cotocollao las ventas están en las veredas y los locales tienen altoparlantes con exceso de ruido. También se debe regularizar eso. ¿Qué opinas tú sobre esta percepción que tiene algún porcentaje de la población sobre el comercio autónomo? Entre otras cosas que se dicen, ¿no? Entre otros temas que también han sido posicionados en algunas oportunidades por algunas autoridades. Nosotros no desconocemos que a veces es conflictivo convivir con gente, comerciantes que están en la calle, y creemos que sí, efectivamente se tiene que organizar. O sea, en muchas zonas en las que no está SOTRAP hay muchos problemas, y creemos que se puede organizar en conjunto con la gente que vive ahí, junto con los comercios, con los locales, y también con la ayuda del municipio. Creemos que es importante generar propuestas para que se pueda mejorar esta situación. Sin embargo, no hay que desconocer la realidad del país en la que o sea, la gente no tiene trabajo. Claro. La gente joven, la gente ya muy adulta no tiene en qué emplearse, y esta es una posibilidad de salir adelante, de alimentar a la familia, porque, como dije, está muy difícil la situación, y eso también la gente muchas veces habla desde su perspectiva, ¿no? Desde la posición de donde está. Y a veces desde el privilegio también, ¿no? Yo tengo un trabajo, gano mi sueldo, tengo mi familia, entonces a mí sí me molesta que estén en la calle afuera, pero esa gente no tiene la posibilidad de obtener ese trabajo como lo tenemos algunas personas. Entonces es imposible, es necesario entender la realidad en la que nos desenvolvemos, en la que no hay trabajo, no hay posibilidades, no hay forma de regularización. Entonces es una realidad, realidad. Con respecto a la competencia desleal, creemos que no es tanto así, porque las personas que viven igual que del comercio autónomo no tienen, la gran mayoría, la capacidad de pagar un arriendo, de pagar un alquiler, ¿sí? Y también dentro de los centros comerciales no se vende, la gente no acude, porque, como dije, más gente hay afuera vendiendo que adentro. Adentro se encarecen las cosas, la gente no por cultura va a comprar en alguna cierta parte, sino la gente por economía siempre compra lo más barato. Entonces un problema. Claro, porque si tienen plata se van a los centros comerciales como el Quicentro y otros, ¿no? Si tienes plata te vas ahí, pero si no tienes, buscas donde más barato te salga algún producto, el papel higiénico, cepillos de dientes, escobas, un montón de cosas que se venden en la calle, y que decirlo a precios, sí, más económicos. Sí, o sea, es importante ver, o sea, la realidad. Eso es lo que nosotros apelamos. La realidad es la que no hay empleo, no hay opciones, entonces no podemos tapar esa realidad y decir que no pasa nada y que nuestro centro histórico es lo más bonito y que es para los turistas, cuando el centro histórico ha estado de ventas históricamente. De ahí fueron las ferias en la época incaica, antes fueron centros de comercio. Entonces, si es que por la parte de la cultura, de la historia, se intenta sacar a las personas del centro histórico, pues démonos cuenta que en el centro histórico siempre ha sido lugares de comercio, si es que por ese lado intentan sacar a los comerciantes. Entonces yo creo que más bien, en vez de frenar y ser algo que represente violencia entre la gente, creo que se tiene que en realidad trabajar en un proyecto donde se pueda incluir y tratar de que haya una convivencia, asumiendo una realidad en la que está inmersa la población, la mayoría de gente en el Ecuador. Es fuerte lo que tú dices, Rodrigo, de verdad. Nosotros lo hemos abordado muchas veces. Nos dice Fabián, soluciones, no justificaciones. Las soluciones las tiene que dar el municipio. Hay el apoyo que tiene que brindarse desde la organización social, pero lo que Rodrigo está haciendo es contarnos la realidad.
O sea, si tú hablas con una persona que está vendiendo en las calles, vas a poder encontrarte con una historia realmente muy dolorosa. Nadie está en la calle porque quiere, ¿no? O sea, y eso nosotros lo hemos hablado, lo hemos defendido, lo hemos conversado en muchas oportunidades. Así es que si el municipio empieza hoy este plan de comercio, son ellos los que tienen que dar las soluciones. Y esperamos que también nos puedan decir qué opinan sobre lo que Rodrigo está diciendo, lo que Rodrigo está planteando. De hecho, desde la organización de los comerciantes autónomos se ha intentado incluso y se han interpuesto procesos legales. Ahora mismo se está esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema de las retenciones también, Rodrigo. Sí, efectivamente tenemos una demanda de inconstitucionalidad justamente a la normativa municipal por las retenciones, ya que está en contra de la Constitución que no las permite, y también una acción de protección contra la política represiva que existe en el centro histórico. Solo quiero acotar que el municipio embandera la cuestión del respeto a la ordenanza. Sin embargo, en la misma ordenanza dice que las retenciones tienen que ser en irrestricto respeto a los derechos humanos, ¿sí? Por un lado piden el cumplimiento de la ordenanza con respecto a las ventas ambulantes, ya, y por el otro lado vulneran la misma ordenanza reprimiendo a la gente, violentando a la gente, gaseando a la gente. Entonces siempre está esta cuestión de que solo se hace cumplir lo que les conviene y no lo que, o sea, no en su totalidad la ordenanza. Y otra cosa, los decomisos, nosotros los llamamos decomisos, no son retenciones porque finalmente los comerciantes no lo recuperan porque no tienen la capacidad de pagar los $250. Entonces finalmente eso se termina en las bodegas del municipio, en la MC, y no son devueltos, o sea, estadísticamente no se devuelven. Entonces, en la práctica, eso termina siendo un decomiso, así lo llamen ellos una retención. Entonces, eso también es otra cuestión. Es un tema muy complejo porque nosotros de todos modos vemos y escuchamos el discurso, escuchábamos a Lira, hemos escuchado también a Esteban Melo que dicen, bueno, no queremos enfrentarnos con la ciudadanía, queremos respetar los derechos humanos, entendemos la realidad y tampoco podemos abstraernos de lo que está pasando en el país con el nivel de desempleo, pero en la práctica quienes ejecutan estos operativos, quienes están a cargo, pues sí terminan siendo violentos y ya Rodrigo nos ha alertado que esto sigue ocurriendo, ¿no? Habíamos visto en Guayaquil, por ejemplo, lo que pasó recientemente con un agente que le dio con el tolete a un comerciante autónomo de la manera más agresiva posible. Hubo una respuesta que a mí me pareció importante, por lo menos antes no se veían ese tipo de respuestas en el que se pide que se retire a esta persona de la empresa, pero no es solo eso, hay necesidad de tomar en cuenta el tema de forma integral, la realidad de cada uno de los habitantes de este país, que es muy compleja hoy por hoy. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Solo añadir que justamente estos espacios nos sirven bastante y muchas gracias, porque hay que tomar en cuenta que existe ya una organización de comerciantes informales, que queremos ser una fuerza a nivel nacional y les llamamos a todos los comerciantes a que se unan a Azotrap, que conozcan los procesos de Azotrap para formar en realidad un puño y poder hacer cambiar incluso las ordenanzas municipales para que puedan ser más acordes, menos violentas. Entonces llamamos a todos los comerciantes a que nos unamos en Azotrap, nos unamos en la organización para defender el derecho a trabajar y frenar la violencia del municipal. Muchísimas gracias, Rodrigo Guarderas, coordinador de Azotrap, estaba con nosotros aquí en este espacio de las Warmis, que siempre está abierto, tanto para que las autoridades hagan sus planteamientos como para que la ciudadanía, las organizaciones sociales puedan dar a conocer sus ideas, ¿no? Fabián nos dice, sean consecuencias con sus propios programas. Por un lado piden que las veredas sean de los peatones y ahora apoyan que las veredas estén llenas de comerciantes. No he entendido bien lo que estamos conversando, lo que estamos hablando, no es eso lo que estamos apoyando. Estamos diciendo que no podemos permitir violencia desde ningún sector y que hay una realidad muy fuerte en el país que implica que quizá usted tiene trabajo y tiene para comer hoy día, pero hay otras personas que no alcanzan
a llenar la olla para poder alimentar, a parar la olla para poder alimentar a sus familias. Esa es la realidad de este país, lastimosamente. Vemos que hay personas que se las ingenian, que hacen manualidades, que van de puerta en puerta y las venden. Vemos que hay personas que utilizan los medios electrónicos, que utilizan las redes sociales. También eso es trabajo autónomo y también ese es trabajo que no está regularizado y que no está pagando impuestos, que no está pagando un arriendo. Es decir, hay que entender la magnitud del problema y la situación compleja que vive nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos enseguida, mis queridos amigos y amigas de las Warmis. Bueno, estamos de regreso, 9:38. Golpean la salud pública con la reducción del ICE a tabacos, alcohol y bebidas azucaradas. Vamos a conversar con el doctor Hugo Noboa de inmediato. Muchísimas gracias por acompañarnos con todo su conocimiento y con las reflexiones que también ha realizado sobre este tema, que ha despertado muchas alertas, ¿no? Sobre todo por el tema de salud pública y luego también están otros aspectos que involucran a los poderes que están enfrentándose aquí cuando hablamos de esta reducción del ICE a tabacos, alcohol, bebidas azucaradas. También está el tema de las armas de fuego, entre otras cosas, ¿no? También la disminución sustancial al ICE, a cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina, del 150 al 50%, precisamente cuando la industria de tabaco en el mundo está apuntando al predominio de estos nuevos dispositivos electrónicos. Bienvenido, doctor. Buenos días, Sofía, muchas gracias, gracias a Radio Pichincha. Sí, en efecto, nosotros pensamos que este decreto 645 que firmó el presidente Lasso a inicios de este año, el 10 de enero del 2023, era en realidad un decreto redactado por las industrias que se ha mencionado y firmado por el presidente Lasso. Ya analizando todo este proceso, los dos objetivos principales de este decreto son abrir la entrada a un nuevo producto de la Philip Morris que ya ha ingresado a otros países latinoamericanos, que se conoce como tabaco calentado, y el nombre comercial de la Philip Morris es IQOS, porque están viendo que en el mundo, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, ya no consumen cigarrillo convencional. En todo el mundo está bajando el consumo de cigarrillo convencional. Y lo que más consume, inclusive aquí hay una encuesta realizada por el Ministerio de Salud Pública y OPS, los adolescentes consumen más cigarrillo electrónico que cigarrillo convencional. Esto para vapear. Sí, es lo que llaman vapeo, y hay hasta clubs de vapeadores organizados por la propia industria del tabaco. Y dentro de esos hay uno más sofisticado, más nuevo, que se llama tabaco calentado. Según dicen, no es con combustión y supuestamente hablan de que tiene más bajo riesgo reducido, y hasta hacen acuerdos, por no decir otro término, con académicos de diferentes países latinoamericanos. Aquí lo han hecho con un académico de la Universidad San Francisco de Quito para que promocione este producto de la Philip Morris. Entonces, este es un objetivo de este decreto. Y el otro, sin duda, es facilitar el comercio de armas de fuego en el país. Y si ustedes revisan justamente el decreto donde más reduce impuestos es en estos dos productos, en productos electrónicos de nicotina y de tabaco, y en armas de fuego. En el uno de 150 a 50% y en las armas de 300 a 30%. El resto es una reducción pequeña. En realidad es solamente haber revertido una decisión que tomó el Servicio de Rentas Internas a finales del año pasado, que hizo un ajuste de los impuestos a bebidas azucaradas, cigarrillos convencionales, fundas de plástico y bebidas alcohólicas. Hizo solo un ajuste por inflación, como manda la ley de régimen tributario interno. Claro, el argumento es para el tema de la inflación, ¿no? Este es el argumento que se usa, ¿no? Para controlar el impacto inflacionario. Así dice en los antecedentes de ese decreto se señala el control de la inflación. La abogada de Secretaría Jurídica de la Presidencia en la audiencia dijo que también era para tener más circulante,
y entre otras cosas asomó por ahí también una supuesta organización de tenderos que es en realidad promovida por las cámaras de la producción, en la que dicen que se les va a afectar a los pequeños comerciantes, a las pequeñas tiendas, lo cual no es cierto, porque aún en el caso de que la gente, pero no va a pasar, porque la diferencia es mínima en cuanto a bebidas azucaradas o alcohol, por ejemplo, la cerveza. Y además, nunca eso va a afectar. O sea, quienes se benefician de todo esto, aún ese pequeño descenso, son las industrias. Los tenderos no van a perder en sus ventas y aún si la gente dejara de comprar uno de estos productos, igual va a consumir otro producto, de tal manera que los comerciantes no se afectan de ninguna manera. Bueno, hay preocupación por el tema de salud pública. Realmente estas reducciones de impuestos, este retiro de impuesto a los consumos especiales o la disminución impacta en el incremento del uso de estos que son como consumo de males en términos económicos, ¿no? El tabaco, el alcohol que producen y tienen impacto también en el tema de siniestros de tránsito, las bebidas azucaradas correlacionadas a la diabetes. ¿Hay un impacto en el incremento del consumo de estos productos? Sí, de hecho se conoce que mientras más barato es un producto, mientras en este caso si se reducen los impuestos, más acceden sobre todo niños, niñas, adolescentes y grupos que tienen menor poder adquisitivo económico. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales proponen una serie de medidas, no es una sola, no solo en los impuestos, para tratar de reducir el consumo de estos productos nocivos. De hecho, los economistas, hay un informe y un amicus del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, les llama bienes que son males. En realidad tienen unas externalidades negativas que causan daño en la población, y no solo en la salud, sino también en el ambiente y la economía de los hogares. Sí, en el caso de alcohol, bebidas azucaradas y yo diría también productos ultraprocesados y también el tabaco, impacta mucho en lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. El efecto no es inmediato, porque no es como un virus que produce una gripe inmediatamente, sino que el consumo continuo de estos productos a la larga produce daños graves en la salud, produce diabetes, produce sobrepeso y obesidad, produce más enfermedades cardiovasculares e inclusive algunos tipos de tumores malignos. Es conocido, por ejemplo, la asociación tabaco con cáncer de pulmón, pero no solo con cáncer de pulmón, sino con muchos otros tumores malignos. Y hay tumores malignos que se asocian también al sobrepeso y la obesidad, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, entre otros. Entonces, sin duda afecta a la salud pública. Pero en nuestra acción de protección nosotros decimos que este decreto también afecta derechos de la naturaleza, derecho a vivir en un ambiente saludable por las fundas plásticas, afecta también el derecho a la vida, por supuesto, porque si afecta a la salud, impacta definitivamente en una vida más corta de la población, y por el asunto de las armas, sin duda afecta un derecho a vivir en seguridad, ¿no? Algunos han incorporado, algunos compañeras y compañeros, también el tema del cuidado integral, porque el Estado está con la obligación de contribuir, es decir, no contribuir, es su obligación cuidar en forma integral a la población. Y justo este decreto afecta totalmente esa posibilidad de cuidado, ¿no? Así también hay que tomar en cuenta ese cuidado de una manera más integral, lo que otros llaman protección social de la población. Y hoy por hoy, cuando el Estado se queja de no tener recursos suficientes para invertir en salud, en educación, en seguridad, se afecta también las arcas del Estado, 145 millones menos en impuestos permanentes, ¿no? Es decir, pues se deben mermar recursos de gasto permanente que, lo mencionaba, están destinados la mayoría a salud, educación, seguridad, así que los derechos de los ciudadanos afectados por otro lado. Pero además, esto le genera un costo adicional al Estado. Ese impacto que usted estaba mencionando en la salud de los ecuatorianos, ¿es costo al Estado? ¿Lo debe asumir el Estado? Sí, aparte de ese impacto inmediato que se deja de percibir, estos 145 millones que estima la Universidad Católica también, y otros economistas han estimado también unas cifras parecidas. Fíjese en eso, es lo que está en juego, por lo menos 145 millones de dólares.
pero solo el tabaco, que es lo que más hemos estudiado, hicimos un último estudio en el año 2020 con un instituto argentino y algunos organismos nacionales, entre esos también la Católica, y allí se estimó, por ejemplo, que son más de 1.200 millones de dólares del impacto anual del consumo de cigarrillo y de productos de tabaco. De esos, aproximadamente la mitad, como 600 millones de dólares, son costos directos en salud, es decir, dinero que tiene que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el Estado asumir, pero también las familias, porque mucho del gasto de salud es del bolsillo de las familias, es decir, impacta la economía del Estado y de las familias. El resto de gastos que se estima en tabaco tienen que ver con el cuidado, sobre todo que es femenino, de las personas enfermas, de las personas con discapacidades por tabaco, la pérdida de productividad laboral. Es decir, es una serie de impactos económicos que no tienen que ver inclusive solo con el gasto directo en salud. También he Y visto lo que mismo podríamos decir, aunque no hay cifras exactas, sobre el impacto económico del sobrepeso y la obesidad, Ujú. sobre el impacto económico de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes. Es muy alto para las familias y para el Estado. Veía precisamente, le iba a mencionar el pronunciamiento de nutricionistas que primero sacan los datos, ¿no? Y recuerdan que según la ENSANUD, la encuesta nacional de nutrición del 2018, en Ecuador 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años y 6 de cada 10 adultos padece sobrepeso y obesidad. Adicional, en Ecuador el 4.3% de niños de 10 a 17 años han consumido algún producto de tabaco alguna vez en su vida, y todos estos datos deberían alertar a las autoridades. Dicen, el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas se identifican como un factor causal en más de 200 enfermedades, entre ellas diferentes tipos de cáncer como el pulmón, páncreas, además de disfunción eréctil, entre otros. Esto también, pues médicos nutricionistas que también han estado haciendo esta alerta, pero claro, dirán, se baja el precio, pero está en la decisión de cada uno de consumir o no estos productos que les pueden hacer bien o mal. Claro, es que no es una decisión voluntaria. Inclusive hay una estrategia que yo diría que es perversa de estas industrias. Conozco más la de tabaco, pero igual podríamos analizar con la de alimentos o con la de alcohol, que busca precisamente los nuevos clientes entre los niños, las niñas y los adolescentes, porque sabe, por ejemplo, que si un niño comienza a fumar, mientras más temprano, más posibilidades tiene de tener una adicción a la nicotina. Y hoy ya no lo van a hacer con cigarrillo convencional, sino con estos productos electrónicos. A ellos les interesa que el cliente sea adicto a la nicotina. Inclusive hay algunos documentos de la industria que fueron muchas veces reservados, que después salieron a la luz con procesos judiciales, en los que se decía que ellos claramente le ven al adolescente como un consumidor de reposición a los que van saliendo. Y, por ejemplo, mucha de la publicidad tenía esa intención. Decían, hay que tener primero un efecto simbólico. El niño, el adolescente cuando fuma, quiere decir, ya no soy el nene de mi mamá, ya no soy un pequeño, quiero ser más grande. Es un efecto simbólico muy fuerte en la adolescencia. Y una vez que cesa ese efecto simbólico, ya está adicto a la nicotina y por tanto será consumidor durante muchos años y quién sabe décadas. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, con la industria de alimentos. Publicitan, los que tienen azúcar, por ejemplo, publicitan con caricaturas los cereales hacia los niños. No ponen una advertencia sino chiquitica a un lado del paquete, pero saben que después se produce una adicción a la glucosa. Y algunos ya no azúcar. ponen ni el semáforo nutricional, ¿no? Porque yo he visto productos que ya ni siquiera tienen el semáforo nutricional. Sí, además de que es un semáforo totalmente ineficiente para el momento. A su momento, en el 2013, fue elaborado con conflicto de interés, con participación de la industria, cuando no debía haber participado. La mayoría de países latinoamericanos, en vez del semáforo, que es confuso, tienen un octógono negro en el que dice, este tiene exceso de sal, y uno sabe que encuentra un octógono negro y en la cara principal del empaque, y sabe que es una preocupación. En cambio, si usted ve el semáforo, aparece como con etiqueta verde la Coca-Cola Cero. Da la apariencia que es un producto recomendable porque aparece verde en sal,
no dice nada de azúcar porque no tiene, pero tiene otros edulcorantes gravísimos como el aspartame, que hoy la OMS le está difundiendo en la lista como posibles cancerígenos. Entonces es todo un sistema engañoso y, como decía, no es una estrategia de control que tiene que ver solo con impuestos. Los impuestos es la medida más efectiva sin duda. Así lo dice la OMS y el Banco Mundial para desincentivar el consumo de estos productos peligrosos. Pero hay otras como el etiquetado, hay otras como el control o eliminación de publicidad. Por ejemplo, la ley de comunicación prohíbe totalmente la publicidad de bebidas alcohólicas. Sin embargo, va a ver cómo la industria de cerveza auspicia la selección ecuatoriana de fútbol, permanentemente está en el deporte, en los campeonatos de fútbol y en otros deportes populares. Es decir, aún incumplen la ley y nadie les sanciona. Para cerrar nada más, doctor, ¿cómo les fue en la audiencia precisamente en esta acción de protección que ustedes presentaron, donde se pretendía que se analice si es que precisamente se están vulnerando los derechos que ustedes ya han mencionado? Ni la Presidencia de la República o su Secretaría Jurídica tienen argumentos y no los han presentado durante la audiencia que hubo presencial. Ni el juez creo que ha leído ninguno de los argumentos que presentamos nosotros de las pruebas. Nosotros ya sabíamos de antemano porque vimos en la audiencia que había un coqueteo del juez con la abogada de la Presidencia de la República y era de esperarse. El día 11, pasado martes 11 de julio, el juez en una audiencia pero rapidísima, que duró apenas unos pocos minutos, dijo que el decreto 645, imagínense, en tremenda cosa, no vulnera derecho alguno y que por tanto rechaza la acción de protección. Pero eso es una sentencia ilegal y por eso vamos a apelar. Porque un juez está obligado cuando da una sentencia a dar una motivación, es decir, a poner los argumentos de por qué niega la acción de protección. Y él simplemente, con pocas palabras, solo negó sin dar ninguna motivación, ningún argumento. Esto puede ser inclusive motivo de sanción del juez, si es que así lo considera la judicatura. Bueno, vamos a esperar, no nos queda más que tener la esperanza de que se puede hacer algo a través de esta vía, pero también aquí sí mucha conciencia en los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nos preguntan, ¿qué producto provoca más daño, un tabaco regular o una vaporera? Doctor, nada más una respuesta corta. Ambos producen daño todavía. Lo que pasa es que como son productos más nuevos, todavía no existe toda la evidencia que tiene, por ejemplo, el cigarrillo convencional. Pero ya está recopilándose muchísimo en la OMS, muchísima evidencia de diferentes tipos de daños. Algunos dicen inclusive que es hasta más nocivo, porque a veces se hace una combustión en medio de cilindros metálicos, ponen una cantidad enorme de aditivos, saborizantes y demás cosas, y además hay una pila de níquel o de diferentes metales que uno no sabe todo el impacto todavía que puede producir a largo plazo. Pero más allá de ello, sea un cigarrillo convencional o un electrónico, ambos hacen adicto a la nicotina a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y desde allí se quedan muchos años fumando, ¿no? Qué fuerte, qué grave todo lo que usted menciona, doctor. El doctor Hugo Novoa nos acompañaba el día de hoy y bueno, quedamos con la alerta, ojalá y que despierte también la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas de investigar un poquito más y pues si es que desde el Estado, la política pública, porque se convierte en política pública, apoya y respalda y tiene estos nexos también con estas transnacionales y con estas empresas que promueven el consumo de de estas sustancias que pueden hacerle daño a nuestro organismo, pues por lo menos quedaría la conciencia que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas. 9:55, no sé si es que tenemos ya el reporte de Vivi, si podemos compartirlo, si se pudo descargar. Vivi el día de hoy está en la audiencia que se está llevando a cabo en el caso de Nikki. Ayer teníamos a la señora Mónica Jiménez con nosotros y nos estaba contando que el día de hoy William Che precisamente estaría en esta etapa también de análisis de su caso. Él estuvo fugado.
Él estuvo fugado y pues además la señora Mónica, entre todos los detalles espeluznantes que nos contaba ayer del tema de cómo ella fue asesinada, de cómo se dio este femicidio, de cómo estaban involucrados cada una de las personas, que todas están libres, solamente a este sujeto que se le detuvo en el mes de marzo por un ruego a las autoridades de nuestro país, al bloque de búsqueda y a la Interpol, se lo pudo ubicar y adivinen dónde estaba escondido el señor, a quien le ubicaron a través de una difusión en la Interpol y demás. Estuvo en su casa. Eso nos contaba la señora Mónica, nos contaba que pues ellos también se sorprendieron de que él haya estado escondido en su casa y que nadie lo haya buscado por meses. Recordemos que este crimen, este femicidio ocurrió en el año 2018, son 5 años en los que la señora Mónica Jiménez lleva gritando justicia, lleva pidiendo, exigiendo en este caso, porque ella sí tiene esa fortaleza de decir, no me están haciendo ningún favor, el Estado le debe justicia a mi hija, es su obligación garantizar justicia a pesar de todos los horrores inexcusables que ella ayer comentaba. Bueno, ya nos vamos despidiendo de nuestro programa, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, les invito a que estén pendientes de la señal de Radio Pichincha y puedan estar también pendientes de este caso y del desarrollo de esta audiencia y conocer los detalles que nos cuenta nuestra compañera Viviana Erazo desde el complejo judicial en Quitumbe. Un abrazo fuerte para todos y todas. Mañana tenemos más de las Guarmis aquí en 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, Radio Pichincha.